Introducción del cristianismo en Huaraz. Capítulo 1. Nada absolutamente he podido averiguar acerca de la implantación del cristianismo en Huaraz, pero se sabe que los misioneros, desde un principio, sin preocuparse de las guerras de la conquista y mucho menos de las civiles que muy pronto surgieron entre los conquistadores, animados del ardiente celo por la gloria de Dios y por el bien de las almas, consagraron todas sus energías a la evangelización de los indios. El padre Najarro da noticia de 12 religiosos, cuyo celoso afán y milagros los compara con el de los 12 apóstoles de Jesucristo. Dice en su relación sumaria: tomó su divina majestad por instrumento 12 solos religiosos pobres, descalzos y desconocidos, 5 del orden de la Merced, 4 de predicadores y 3 de San Francisco. Obraron lo mismo que los 12 apóstoles en la conversión de todo el universo mundo. Sí, al principio no fueron más que 12, y esos pocos llegados al Perú antes de la fundación de Lima, según afirma el monseñor García Irigoyen en su obra Santo Toribio. Se esparcieron por la costa y por la sierra, y evangelizaron a todos los indios diseminados en el vasto territorio peruano. Luego llegaron algunos más. De los primeros misioneros, el padre Acosta, en su Historia de las Indias, publicada en 1590, unos 56 años después de comenzada la evangelización de los indios, nos ha conservado el nombre de los 3 más famosos: el padre Martín de Valencia, franciscano, el padre Domingo de Betanzos, dominico, y el padre Juan de Roa, agustino, los cuales, dice, obraron cosas sobrehumanas maravillosas. Agrega que en solo 5 años se hizo más entre los indios del Perú y de México que en 50 entre los del Brasil, Florida y los Andes, que eran salvajes, y atribuye la facilidad con que recibieron el Evangelio después de Dios a los sumisos que eran por la costumbre que tenían de obedecer a sus reyes y señores. Capítulo 2. No es pues extraño que 50 años después de la llegada de los españoles al Perú, siendo arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo, fuesen cristianos todos los indios. Sí, muy pronto abrazaron la ley de Cristo, pero costó mucho trabajo el hacerles abandonar ciertas prácticas gentílicas, como la del enterramiento en las huacas y sobre todo la superstición de las apachetas, que conservan hasta el presente sin saber seguramente lo que hacen, y mucho menos su significado. Lo que tuvieron que sufrir los primeros misioneros para traer a los indios hacia Dios e imbuirlos en la fe cristiana, se colige de lo que cuenta el padre Calancha en su crónica moralizada. Solo algunos pueblos cabezas de provincia, dice, estaban en forma de población, hasta que el virrey marqués de Cañete, don Andrés Hurtado, hizo algunas reducciones de familias esparcidas, y fueron pocas, porque duró su gobierno poco más de un año. Los más indios habitaban en los campos, quebradas, retiros y montañas, 10 en esta parte y 20 en aquella, sin pueblo, sin templo y sin doctrinante propio. Andaban los religiosos de las órdenes de familia en familia buscándolos en las quebradas y en los montes, predicando hoy en esta mañana, en aquella, pasando incomportables trabajos por no tener casa en que vivir, y que a veces les faltaba albergue en que descansar. Al hacer Santo Toribio de Mogrovejo arzobispo de Lima su primera visita pastoral en 1585, 52 años después de la conquista, por estos lugares y provincias que forman el departamento de Ancash, sus habitantes eran ya todos cristianos, aunque a su manera, y en Huaraz había cura párroco, como se ve por los memoriales dirigidos al santo arzobispo, no solo por los vicarios y párrocos, sino también por muchos caciques de pueblos y estancias aún hoy día insignificantes, haciéndole presente la pobreza de sus iglesias y hospitales. Lo sabían todos los pueblos, suplicándole remediase sus necesidades con los fondos de comunidad acumulados con ese objeto y provenientes del tercio y faltas del catecismo, y que se hallaban en poder de los corregidores, pero que éstos, en lugar de aplicar aquellos fondos al fin a que estaban destinados,
negociaban con ellos y entretanto los hospitales y las iglesias se hallaban en el mayor abandono. Las iglesias no solo carecían de lo muy preciso para el culto, sino aún de cerraduras y hasta de puertas. Capítulo 3. El memorial dirigido a Santo Toribio por el vicario de la provincia de Huaylas, Gutiérrez de Cárdenas, desde Hacha a Hija, el 28 de febrero de 1585, encontrándose el santo de visita por estos lugares. Al quejarse de los corregidores, por lo visto, eran unos truhanes, que no acudían con lo necesario para el culto divino, dice, entre otras cosas, a poco más de 6 meses que en el pueblo de Huaraz, que es el mejor de más gente y más descansado de la provincia, y donde hay españoles, se ofreció llevar el Santísimo Sacramento a un español, y para que se lo pueda llevar el cura de allí, fue menester buscar algunas mantas de indios, o sea, ponchos, para el palio, y se llevó sin custodia, con tanta miseria y pobreza e indecencia, que lloraban los que iban acompañando. Y también, para las procesiones que se han de hacer los días señalados de Pascua Corpus Christi y otras fiestas celebratísimas, es necesario buscar mantas de indios para adornar las andas y hacer de lo mismo las mangas de las cruces. De tal manera que sería más acertado dejar de hacer aquella significación exterior y sentirla interiormente con lágrimas, que hacerla con tanta indecencia. A esto mismo se refieren los párrocos Benito de Villafana y Martín Moreno, en la memoria presentada al santo prelado estando en Pira el 2 de abril de 1585. Es muy extensa y entre muchas cosas dice lo siguiente. Número 3. Se ha dado cuenta a su señoría por todos los sacerdotes cómo a causa de la grandísima pobreza y necesidad de las iglesias de los dichos pueblos de indios, se caen 1000 faltas y se hacen cosas indecentísimas, porque para hacer procesiones se buscan mantas de indios, para las mangas de cruces y para el palio el día del Corpus Christi, y asimismo se hace de las dichas mantas que suelen estar como de quien son, y así se ha llevado en el pueblo de la provincia de Huaylas el Santísimo Sacramento a un español que estaba a la muerte debajo de la cubierta de la dicha manta de indios y su custodia con grandísima indecencia. Esto causa la grandísima pobreza de las iglesias, oh dolor, estando tan ricas de dineros encerrados en las cajas ya dichas de comunidad en poder de los corregidores. Ítem número 4. Se ha dado aviso a su señoría de que por no haber puertas, llaves ni cerrojos en las iglesias, ha acaecido llevarse de noche los cuerpos enterrados en ella, sacándolos y llevándolos a las huacas y enterramientos antiguos, y esto ha constado por informaciones hechas en el caso y estarse el dinero en poder de los corregidores. Ítem número 5. Que por no haber ornamentos en cada pueblo de indios y servir un solo ornamento a 3 y a 4 y más pueblos, ha acaecido, llevándolos los indios de un pueblo a otro, apartarse del camino y vestirse como padres los dichos ornamentos a manera de escarnio, y por ventura hacer sus lantras y ceremonias antiguas con lo que se celebran los divinos oficios, y las cajas están llenas de dinero de fábricas en poder de los corregidores. Ítem número 6. Que ha acaecido llevar el santísimo óleo y crisma de unos pueblos a otros en petaquillas por no haber cofre ni llaves, y en muchas partes haberse sentado los indios fuera del camino y comérselo en sus locros el dicho santo óleo, y estarse el dinero en las cajas en poder de los corregidores. Ítem número 14. Que por el poco respeto que los corregidores de indios y sus oficiales tienen a los sacerdotes, tratándolos mal de palabra y no queriéndoles pagar sus sínodos, y amenazándoles en público que les han de prender y echándoles de sus casas afrentosamente. Cuando van a pedir sus sínodos, viene a ser y redundar que los indios, como gente nueva en la fe, que no alcanzan el misterio que los siervos de Dios, mientras más vituperados y abatidos, son más aceptos a la divina majestad, teniendo en poco a los sacerdotes doctrinantes, y dicen muy a menudo
que no vale nada un padre, sino un corregidor o escribano, y así hacen honra y acatamiento a los tales y les reciben en sus tierras triunfalmente, y a los sacerdotes ni aun les dan en los tambos paja en que duerman. Y cuando los quieren apremiar a que vengan a las confesiones, a las doctrinas y misas, los amenazan con el corregidor. Esto es tan general que no hay pueblo de indios donde no pase y se vea cada día. Las exposiciones sobre la miseria de las iglesias y proceder inocuo de los corregidores siguen hasta el ítem número 23, con lo apuntado basta y sobra, para formarse idea de cómo anduvieron las cosas de Dios por estos lugares en los primeros tiempos y de lo que sufrieron aquellos celosísimos sacerdotes, vejados de mil manera por la impiedad de los corregidores y de sus satélites. Capítulo 4. Como una curiosidad, quiero transcribir 2 memoriales de caciques de pueblos próximos a Huaraz, dirigidos al santo arzobispo en el mismo año en que los anteriores. Señor don Andrés Libra y don Francisco Yaco Paria, curacas y gobernadores de este pueblo de Coris, y don Diego Matua y don Diego Yagya Nampa y don Carlos Guamán Liviae, curacas del pueblo de Suchas, por nos y en nombre de los demás indios, nuestros sujetos de los dichos pueblos decimos, se quejan de que contribuyendo para el sostén de sus hospitales carecen estos de medicinas, etc., y terminan, por tanto, a vuestra señoría ilustrísima, por amor de Dios nuestro Señor, como nuestro amparo, suplicamos y pedimos, mándesenos de y acuda de los dichos bienes y hacienda nuestra y de nuestro trabajo, para el efecto arriba alegado y dicho, pedimos justicia. Otros sí decimos que en la dicha caja de recuay hay muchos pesos pertenecientes a las fábricas de estas iglesias y demás pueblos, y en ellas tenemos gran necesidad de ornamentos, campanas y lo demás para el culto divino y admiración de los santos sacramentos, por no haberlos en las iglesias, porque viéndolas tan pobres echamos de ramas entre nosotros, y así habemos comprado de nuestros propios dineros, campanas y puertas y cerrojos y otras cosas, como lo sabe el padre Gutiérrez de Cárdenas nuestro cura, en cuyo tiempo habemos comprado las dichas cosas a nuestra costa, sin ayuda de los bienes de nuestra comunidad. A vuestra señoría ilustrísima, suplicamos se nos mande pagar como dicho, tenemos y pedimos para ello, etc. Don Andrés Francisco Yacoparia, escribano, don Diego Matua, don Diego Guamán Yibiac, don Carlos Guamán Yibiac. Otro memorial, ilustrísimo señor, don Domingo, cacique de este pueblo de Maravia, parezco ante vuestra señoría y digo, que estando la iglesia de este pueblo sin puertas, yo, mis indios, mis súbditos, compadeciéndose de ello y porque no sea profanada y no entren ganados ni perros, habemos dado orden que a nuestra costa se hagan como se han hecho puertas de madera muy buenas para dicha iglesia, porque teniéndolas no habrá ocasión de que los indios, que tienen poco temor de Dios, saquen los cuerpos de los difuntos para llevarlos a sus huacas y adoratorios. Y conviene que pues las dichas puertas se han hecho a costa de nuestra hacienda, y no a la de la fábrica de la iglesia, siendo así que tiene muchos pesos de fábrica en la caja de comunidad. Vuestra señoría se ha servido de mandar que el corregidor de este partido nos dé y pague los pesos de plata que se hubieran gastado en las dichas puertas, así de madera como de clavazón y hechura de manos, mandando asimismo que la dicha iglesia sea proveída de ornamentos y de otras cosas que tiene necesidad, y que el hospital sea proveído asimismo de medicinas, camas y lo demás que es justo que haya en él, para que se curen los indios enfermos y pobres, de manera que en todo sea Dios nuestro Señor servido. A vuestra señoría ilustrísima pido y suplico así lo provea y mande de manera que tenga efecto, sobre que pido justicia. Don Domingo. El pueblo de Maravia ya no existe, pero se encontraba en la quebrada de ese nombre. Se conserva la tradición de que una peste acabó con casi todos sus habitantes,
y de que los sobrevivientes se trasladaron a Pararín. Capítulo 5. Santo Toribio, celosísimo de las cosas de Dios y de los fueros de su iglesia, hombre de temple, es de suponer que exigiría a los corregidores el cumplimiento de sus deberes, y aunque no hallo ningún documento al respecto, es casi seguro que escuchó las quejas que se le dirigían, y que los corregidores de por aquí no opondrían la resistencia del corregidor y justicia mayor de Cajatambo, don Alonso Alvarado, mas a éste le sentó la mano exigiéndole 5,000 pesos de las cajas de comunidad para las necesidades de las iglesias y hospitales, más 500 de multa, y habiéndose resistido, lo excomulgó públicamente. Después de las 3 admoniciones, desde Recuay, el día 31 de mayo de 1585, Alvarado acudió a la audiencia de Lima y al rey de España, y aunque lo favorecía la primera, no tuvo más remedio que someterse y pagar, siendo absuelto de la excomunión después de 1 año. Con los 5,500 pesos se socorrieron las necesidades de algunas iglesias de aquel partido, y es de suponer que quedaría remediada la miseria de la de Huaraz y demás pueblos. En los documentos que se conservan de aquel tiempo, aparecen agraciadas con todo lo necesario las iglesias de Huaylillas, Collana de Lampas, Tiquios, Cajamarca de Lampas, Machaca de Lampas, Carhuapampa, Ocros, Cajacay y Hualacayán. El Huaylillas del documento es distinto del de Patás y estaría ubicado en el corregimiento de Cajatambo y en vertientes, pues los indios de ese pueblo eran yungas, puesto que se exige que el párroco hable el idioma yunga. El nombre no aparece en ningún mapa del departamento. El Cajamarca de Lampas no es otro que el actual Cajamarquilla. Santo Toribio visitó Huaraz 2 veces, la primera en 1585 y la segunda entre 1593 y 94, dejando aquí y en todo el departamento recuerdos indelebles. En la ciudad se conserva la tradición de haberse hospedado en una pobre casita que subsiste todavía, situada en la misma esquina formada por las calles de Santo Toribio y Quisquicalle, propiedad al presente de don Mauricio Toledo. Es de suponer que en aquel tiempo no habría en Huaraz más iglesia que la parroquial de San Sebastián, ubicada no en el lugar que hoy ocupa la catedral, sino, probablemente, por la parte de Rurin Mulino, en donde, al parecer, estaba el centro de la población primitiva. La gran mayoría cree que la catedral es muy antigua. Hasta un profesional me decía que después de examinar el material, calculaba que la fábrica no trabajaba de unos 300 años. Yo opinaba que a lo sumo tendría un siglo, y últimamente he podido averiguar que en realidad no tiene más, pues fue edificada por el doctor Julián Morales Nuna Cochachín, después de la independencia, al ser elevado el pueblo de Huaraz a la categoría de ciudad, siendo presidente el general Gamarra. Nada he podido averiguar acerca de las iglesias de Huarupampa, Espíritu Santo y Soledad, aunque en un documento de 1687 se habla de una manda a Nuestra Señora de la Soledad. No sé si ésta se referirá a este templo. Supongo que la segunda iglesia de San Sebastián, o sea, la anterior a la catedral, estaría en el mismo lugar que hoy ocupa esta. Repetiré la frase de Raimondi: las tradiciones se pierden muy pronto en el Perú, y yo agrego, sobre todo en Huaraz. Respecto al puente de Quilcay, que yo lo he visto trabajar hace 28 o 30 años, he oído decir que se disputa sobre cuándo se hizo y quién lo mandó edificar. Qué extraño es que se haya perdido la cuenta la tradición de obras llevadas a cabo hace 100 o más años, y de quién las mandó ejecutar. La tradición es la base de la historia. Un pueblo sin tradiciones carece de historia. El haber declarado a San Sebastián por patrón de la parroquia, sospecho que fue por haber coincidido más o menos con su fiesta, la primera llegada de los cristianos a Huaraz, o sea, el 20 de enero de 1533, aunque según Estete, como hemos visto, fue el día 21. Es, como digo, una simple conjetura mía,
pero con visos de verosimilitud. Capítulo 6. La verdadera historia religiosa de Huaraz no comienza hasta 50 años después de la conquista, o sea, con la primera visita pastoral de Santo Toribio, pero hemos visto que en ese entonces eran ya cristianos todos sus habitantes, que había párroco y vecinos españoles. ¿Quién fue el primer misionero que llegó a Huaraz? ¿En qué año, mes y día? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué orden pertenecía? ¿Dónde se estableció y levantó la primera capilla? ¿Cómo comenzó su sagrado ministerio? ¿Qué dificultades encontró? ¿Cuándo se edificó la primera iglesia y en qué lugar? Sí, podría continuar con las preguntas, pero la pared misteriosa que nos oculta tantas cosas se resiste a los esfuerzos de la imaginación, pues nos falta la piqueta de los documentos para derribarla, y nada nos deja entrever ni adivinar siquiera. Ah, cuánta luz nos daría una sola fecha, un solo nombre, pero ni eso tenemos de aquellos tiempos. Podemos suponer muchas cosas. ¿Quién duda que no sería el curaca Pumacapillay el primero en hacerse cristiano? ¿Y su ejemplo no arrastraría a los principales y estos a todo el pueblo? No nos queda, pues, más remedio que contentarnos con suposiciones, pero con conjeturas no se hace historia. Capítulo 7. El jesuita, padre Pablo José de Arriaga, que visitó estos lugares poco después que Santo Toribio en su obra Extirpación de la idolatría de los indios del Perú, nos da algunas noticias sobre Huaraz y una etimología curiosísima de su nombre. Dice lo siguiente: cuando son de 5 o 6 años, los hijos los trasquilan la primera vez con grande superstición, combinando a la parentela, al ponerles las guaras o pañetes. Cuando son de 8 o 10 años, suelen tener casi las mismas supersticiones, y se ha hallado tanto en este particular como dicen que usaban antiguamente, sacrificando al lucero, a quien esta provincia llaman Huarac, y quizá a esto alude el nombre de Huaraz. Otro abuso hoy en día es muy común antes de casarse, el conocerse y juntarse algunas veces, y así es caso muy raro el casarse. Si no es primero, Tincunapusca, como ellos dicen, y están tan asentados en este engaño, que pidiéndome un pueblo donde pasé un indio que casase a un hermano suyo con una india con quien estaba concertado de casarse, otro hermano de ella la contradecía grandemente, y no daba otra causa sino que nunca se habían conocido ni juntado. Y de otro indio sé yo que no podía ver a su mujer, y le daba mala vida, porque dice que era de mala condición, pues nadie le había querido ni conocido antes de casarse. Esta costumbre inmoral, que subsiste todavía, parece era general entre todos los indios de Sudamérica. La llamada prueba se resistió siempre a la reprobación de los misioneros, estrellándose contra ella su celo y su paciencia heroica. Capítulo 8. Existe una relación bastante obscura, por cierto, sobre los usos, costumbres y fundación del pueblo de Aija, por los mineros españoles y misioneros que fueron de Huaraz, escrita por don José Antonio Quijano, cura de aquella ciudad. Tradiciones recogidas de los ancianos gentílicos. El original se encuentra en poder de don Jacinto Brito. No conozco ese original, pero sí es idéntico a la copia que obra en mi poder y que debo a la hidaiguía de don Carlos Antúnez de Mayolo. Lo veo poco conforme, al menos en las fechas, con la verdad histórica. Me parece además algún tanto interpolado, pues encuentro los adjetivos muy recargados, sobre todo en lo que se refiere a la Virgen India, llamada Aija, adjetivos que no son de aquel tiempo. Lo acepto pues con cierta reserva. Las tradiciones fueron recogidas por Quijano en 1760 de labios de los ancianos gentílicos. ¿Qué gentiles podía haber en Aija en 1760? Cuando cerca de 2 siglos antes, o sea, en 1585, en tiempo de la primera visita pastoral de Santo Toribio, eran casi todos cristianos, como consta por el libro de sus visitas. Además del pueblo de Aija, Aixa o Hacha, ya existían en ese entonces los pueblos de Coris, Succha y Maravilla, y Quijano supone la fundación de Aija
entre los años 40 y 80 del siglo XVII, por los mineros y misioneros que fueron de Huaraz. A los misioneros los llaman filipinos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que procedían de las islas Filipinas? Pero eso no es posible, pues el descubrimiento del archipiélago y su evangelización fueron simultáneos con la conquista y evangelización del Perú. Orden filipina no se conoce en la Iglesia, no sé pues lo que quiere significar. Según la relación, los primitivos habitantes de Aija fueron perseguidos y muertos por los indios del Callejón de Huaylas, en tiempo de los incas, y los aventureros, como él los llama, tomaron posesión de las mejores tierras y en ellas se establecieron huyendo de la esclavitud y de la servidumbre. En el fondo, será cierto cuanto relata, pero es grande la confusión cronológica. Da a entender que los incas nunca dominaron en la quebrada de Aija y sin embargo dice que el idioma era el quechua. De ser cierto eso, no podía ser el idioma quechua, sino el mochica o yunga, el que se hablara en la quebrada, lo mismo que en el callejón antes de la conquista de Pachacútec, pues con la conquista incaica se introdujo el quechua. Como origen del nombre de Aija, trae la historia de una joven india que se hallaba en poder de una vieja tenida por hechicera, en cuya casa se hospedaba el caballero español don Santiago Cortés del Riojo, el cual, al acariciar a la muchacha, le decía siempre: ay hija, la joven y la hechicera desaparecieron cuando llegaron los misioneros. Sin darle gran importancia histórica, transcribiré, como una curiosidad, algunos acápites en lo que se refiere a Huaraz y a los misioneros. Así que los aventureros fueron por el río de Xipchec y llegaron al de Sucha, donde observaron terreno fecundante. Ahí habían de subir por partidas de 10 a 20 y los derrotaban a los naturales. Luego, tomaban los mejores territorios y se quedaban hasta el día infinito. Y así sucesivamente, los militares de indios zafados de las faldas inmensas de la cordillera de Huaylas, por librarse de la servidumbre y esclavitud, vinieron a poblar las inmensas faldas de los vertientes. Se sentaron allí y se hicieron fanáticos, gamonales, y son malcriados, atrevidos, codiciosos, y eran así de origen hasta lo infinito. Estos indios son de la cordillera de la banda occidental. Los indios de la cordillera blanca habían de ser obedientes, sumisos, respetuosos y disciplinados por los incas. Estos no pudieron venir acá de escape, porque no pudieron pasar el río de Huaraz. Así que los indios naturales de nuestra tierra se acabaron de morir. Solo se habían quedado todos los viejos y viejas de 80, de 90 años. Estos sirvieron de testigos oculares. Hablamos lo que ellos hacían, no nombramos lugares. Lo que ellos nombraron en su idioma quechua, en este mismo tiempo, ya había promulgación de la Iglesia y del cristianismo, la conquista, la introducción del coloniaje español y portugués, la construcción de pueblos, caminos, puentes y la repartición de tierras a los servidores de la conquista. Con estos movimientos habían de ocurrir más aventureros forasteros, ya de Huaraz, ya de Recuay, y consiguieron territorios grandes por repartición, como Sáenz, Mexia, Robles, la partida de Carney, Xuntupara y Huanchún. Enseguida Zabaleta, Herrera, Valenzuela y otros por las alturas de Rurec y Xino a Punta de Huacoto. Ya era el año de 1680 cuando los colonos ya formaron una balsa por Huarupampa de Huaraz. Enseguida un puente e hicieron un camino del puente de Póngor a Huachón o Cayar Cunca. De allí, por Pachacámac, daban a Xipchec. En este tiempo se introducieron los colonos hispano-portugueses en compañía de 12 caballeros, trayendo consigo unos 30 indios de Huaraz, que cada uno cargaba en su espalda un equipaje de víveres y de útiles de minería y de peso de 4 arrobas y 4 libras. Así que viniendo de Póngor, subieron a las alturas de Cayar Cunca, habiendo recorrido allí muchos días. Fueron a dar al cerro de Huinac, donde encontraron vetas de minerales de plata y allí pusieron el asiento de trabajo. Entre esos caballeros eran Mexia, Maguiña, Sáenz, Pérez, Peñalosa, Álvaro, Vinatea y Herrera. En este tiempo
vinieron los misioneros filipinos de Huaraz a este lugar con el objeto de propagar el cristianismo y la iglesia, y preguntaron qué era el nombre del lugar. Dijeron los naturales que era Xipxec, Taycac, Rarama, y otros más bien decían Aija, Aija, A hija. Entonces dijo el misionero Pablo Peralta: haya de ser un pueblo aquí en este mismo lugar que se llame Aija. Su compañero Vicente Prieto dijo que es más racional Aixabur original o tradicional, porque Aixa traducido al castellano significa Aija. De todo lo dicho había que decidir el nombre más sonoro, y se diga Aija, y se construya un pueblo, y asimismo se había de construir un templo. Veamos todos un sitio virgen de terreno apropiado. La llamada Aija sea acogida por un nombre propio de un pueblo, en donde se levante un pueblo santuario, y bendigamos el lugar de Pupún o Xoncón, nombre dado por aquella inocenta mujer, de quien se dice llamarse Ay hija, nombre de caricia dado por el caballero e insigne don Santiago del Riojo. Así que los misioneros, después de reconocer muchos lugares para edificar un pueblo y un templo, volvieron a dar siempre a Xoncón, lugar desertoso, pues sobre el caso de formar un pueblo había de haber mucha disputa desde el año 1660. Desde aquel tiempo había de haber promulgado el gobierno real para la formación de pueblos en lugares escogidos y caminos de tránsito. Al mismo tiempo, la propagación del cristianismo y de la Iglesia, la introducción del clero de España y su autorización en todo el interior del hispano Perú, bajo la sujeción de la forma del gobierno real. Todo así por el estilo, un galimatías. No conozco, como he dicho, el original. Tal vez sea defecto del copista, pues no es tan fácil que se diga la transcripción de documentos antiguos. De ser cierta la relación del cura Quijano, de lo que yo no tengo la menor duda en cuanto al fondo, habría que colocar la entrada de los misioneros en Aija entre los años 1540 y 1550. Solo así se explicarían muchas cosas, pues de aquel tiempo data la introducción del cristianismo en aquellos lugares. Las fechas las tomó el buen cura, a ojo de buen cubero. Se ve pues que en aquellos primitivos tiempos había misioneros en Huaraz y que de aquí salían para otras partes. Capítulo 9. Odriozola, en Documentos Literarios del Perú, al hablar de la provincia de Huaylas, cuya capital era Huaraz, trata de los curatos que había en ella antes de la independencia y da otras noticias que no carecen de interés. Comprende esta provincia, dice, 12 curatos y 2 pueblos de otro, cuya cabeza está en la de Santa, cual es el pueblo de Yaután. El primero es el del pueblo de Huaraz, capital situada al norte de la provincia. Tiene 2 curas. A 2 leguas de él hay fuentes de agua caliente. Su vecindario llega a cerca de 5.000 personas. Tiene un convento de religiosos recoletos franciscanos y un hospital de religiosos betlemitas. El segundo curato es el del pueblo de Recuay, que tiene un anexo nombrado Olleros. El tercero es el del pueblo de Marca, tiene 3 anexos, que son Ichoca, Pampas y Huambo. El cuarto es el del pueblo de Carhuaz. El quinto es el del pueblo de Yungay, que tiene 2 curas por ser de bastante vecindario. El sexto es el del pueblo de Caraz. Entre estos 2 pueblos hubo otro pueblo nombrado Ancash, que tenía cerca de 1.500 habitantes, los cuales perecieron todos arrumándose repentinamente el pueblo con una inundación causada por el desplome de un gran cerro de nieve en el temblor del día 6 de enero de 1725, quedando toda la quebrada llena de montones de piedra. El séptimo es el del pueblo de Huaylas, con un anexo llamado Mate, Sic. El octavo es el del pueblo de Macate, tiene 2 anexos, Lacramarca y Talquipón, que pertenece a la provincia de Santa. Cerca del pueblo de Macate está la fuente milagrosa que brotó agua por intercesión del glorioso Santo Toribio estando en la visita, viendo afligidos a sus vecinos con ánimo de abandonar el pueblo por falta de agua.
consta de la relación de su vida y de la constante tradición de sus vecinos. El 9º es el del pueblo de Aija, tiene 4 anexos que son Guayán, Succha, Coris y Huaquián. El 10º es el del pueblo de Cotaparaco, tiene 3 anexos que son Tapacocha, Cochapetí y Malvas. El 11º es el del pueblo de Pararín, tiene 3 anexos que son Yayín, Guayón y Huatancahuamba. El 12º es el del pueblo de Pampas, tiene 3 anexos que son Cajamarquilla, Colcabamba, Huanchay y Pira. Hay también 2 pueblos que son Cochabamba y Pariacoto, que pertenecen al curato de Yaután de la provincia de Santa. Un poco machacona parece la cita, pero en medio de ella se encuentran datos de sumo interés: el temblor del 6 de enero de 1725 y la desaparición del pueblo de Ancash por el gran desprendimiento de nieve ocasionado por aquel movimiento sísmico. Capítulo 10. No me ha sido posible consultar el libro de las visitas de Santo Toribio, por no haberlo encontrado en ninguna parte. He dicho al principio de este folleto que el santo llevaba en las visitas pastorales la estadística de pueblos, caseríos, haciendas y obrajes, con el número de indios y de españoles. Todas esas cosas se encuentran en el libro mencionado, con infinidad de detalles muy curiosos sobre ayllus, etc. Por él, podríamos saber el número de habitantes que contaba Huaraz en el año 1585 y apreciar lo que, en aquel entonces, sería la población. Se cree generalmente que el Perú contaba en la época de la conquista con muchas y populosas poblaciones, pero es un error. Los pueblos propiamente dichos eran pocos. La mayor parte de los habitantes vivían desparramados en agrupaciones más o menos numerosas, sin forma de población. Los primeros cronistas, libres de todo prejuicio, nos han transmitido sus impresiones sobre lo que eran las 2 poblaciones principales del Perú, Cajamarca y Cusco, fuera de los palacios y templos que sobre todo en el Cusco eran grandes, numerosos y muy ricos. El pueblo vivía agrupado por barrios según la nación o tribu a que pertenecía, y en chozas sin comodidades de ninguna clase. Respecto al callejón, Estete menciona 3 pueblos grandes, entre ellos el de Huaraz, que no sabemos lo que sería. El padre Calancha, hablando en general del Perú, dice que solo algunos pueblos cabezas de provincia estaban en forma de población y que fue el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, el que comenzó a formar pueblos reduciendo a las familias que vivían esparcidas por los cerros y quebradas. El virrey Hurtado de Mendoza gobernó el Perú poco más de un año y fue en 1561. De ser cierta la relación del cura Quijano, debe referirse a esto mismo y a esa misma época cuando dice: desde aquel tiempo había de haber promulgado el gobierno real para la formación de pueblos en lugares escogidos y caminos de tránsito. Gutiérrez de Cárdenas, vicario de la provincia de Huaylas, cuando la visita de Santo Toribio, dice que Huaraz era el pueblo mejor, de más gente y más descansado o cómodo de la provincia. Los párrocos de aquel tiempo, Benito de Villafana y Martín Moreno, lo designan con el nombre de pueblo de la provincia, por antonomasia, como si fuera el único propiamente dicho. Las hoy ciudades del callejón no serían en aquel tiempo sino pobres e insignificantes aldeas.